Que Dios les bendiga, hermanos, amigos de Facebook, hermanos en la aplicación de Meet. En esta tarde voy a transmitir un mensaje. Realmente este mensaje me gustó mucho cuando decidí hablar de él. Lleva por tema o título: Yo soy la resurrección y la vida. Un tema complicado para muchos. Hablar de la muerte es hablar de algo que a mucha gente, como humanos, nos duele. ¿Sí? La muerte de cualquier persona, algún familiar, algún ser querido. La muerte, les decía, humanamente duele, pero nosotros que creemos en el Señor, nosotros que vivimos bajo la mano, bajo la sombra de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener bien presente que un día los que muramos en el Señor Jesús, en el camino de nuestro Dios, vamos a ser resucitados si es que morimos antes de que el Señor venga a la tierra. Más adelante voy a estar compartiendo algunos versículos acerca de este tema. Les decía, les repito, el tema se llama Yo soy la resurrección y la vida. Dividí este tema en 3 puntos y de igual manera son 3 pequeños pasajes que me gustaría compartir con ustedes. Voy a centrar primero mi mensaje en un versículo que dice así, en Juan 11:25, dice: Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a hacer una oración para iniciar con este mensaje. Padre Santo, que vives y reinas desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, en esta tarde te doy las gracias, Padre Santo, porque tú me permites dar este mensaje para mis amigos, Señor, para mis hermanos. Te pido que tú seas conmigo en este momento, Señor, que esta transmisión que estamos llevando a cabo, Padre Santo, sea de bendición para cada uno de los que le escuchan, Señor, y de sus familias. Te pido que te quedes con nosotros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. El primer punto que voy a tratar es acerca de Lázaro. Lleva por nombre, el primer punto, resurrección de Lázaro. ¿Quién fue Lázaro? ¿Quién era Lázaro? Lázaro era un amigo de Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Un amigo muy cercano que Jesús lo quería como si fuera un hermano. Y este amigo lamentablemente falleció. Voy a leer un pequeño pasaje en el libro de San Juan, capítulo 11, a partir del versículo 32, que dice así: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Un pasaje muy hermoso que nos debe llenar de satisfacción al ver que un hombre que había muerto resucitó. No el día de la resurrección de los muertos como lo habla la palabra de Dios. Fue cuando Jesucristo estaba en vida. Al parecer Lázaro presentaba una enfermedad o se sentía muy mal y fueron a Jesús y le dijeron: mi hermano va a morir, se está muy mal, ven para que lo sanes. Y Jesús, antes de lo que leí, les dijo: espérenme tantito, voy a tardar un poco más. Con otras palabras quizá. Y pasaron los días y Lázaro murió. Pero esto tenía un propósito. ¿Por qué? Para que la gente viera el poder que Dios tenía, el poder de Jesucristo aquí en la tierra. La gente se dio cuenta de que Jesús estaba llorando, que realmente amaba a Lázaro como un hermano. Y la gente murmuraba, los judíos, los escribas, la gente que estaba ahí cerca, y decía: ¿a poco no podía haber hecho que no se muriera? Si él hizo otros milagros como abrirle los ojos a un ciego, también pudo haber evitado la muerte de este hombre. Pero les decía, había un propósito. Jesucristo se acercó a la tumba, a la cueva, quitaron la piedra y oró con voz alta para que todos escucharan. Y le dijo: Señor, gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas. Pero lo hacía para que los demás escucharan el poder de Dios. Hermanos, amigos, Dios tiene poder. Y ese mismo Dios que estaba ahí con Jesucristo, el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel muchos años antes, que lo sacó de Egipto, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Isaac, de Abraham, es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Y hermanos, tiene el mismo poder. En este momento resucitó a Lázaro y todos lo vieron, como ya habían pasado 4 días de que había muerto Lázaro. Dijo su hermana: pero hiede, apesta, porque ya lleva 4 días de muerto. Pero el Señor Jesús ordenó: quiten la piedra. Y hablando en voz alta, le dijo: Lázaro, ven fuera. Hermanos, la voz del Señor Jesucristo tiene poder. Tiene poder para levantar a los muertos desde la tumba. Dice la palabra de Dios que Lázaro salió. Así como estaba lleno de vendas, atado, enredado en los sudarios, Lázaro se levantó de entre los muertos. Estaba vivo, con el propósito que la gente pudiera ver el verdadero poder de Dios. Hermanos, amigos, yo les tengo que hablar de esto para que nosotros confiemos plenamente en el poder de Dios. Si tú alguna vez, yo sé que la mayoría ha perdido algún familiar, ha perdido algún ser querido, pero debemos confiar en que un día, si caminaron en el camino de Jesucristo, en el camino de Dios, un día tenemos la posibilidad de volver a verlos. Dice un versículo en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amigos, hermanos, ¿quiénes van a resucitar? La palabra de Dios dice que todos vamos a resucitar.
Primeramente, los que murieron en Cristo, los que aceptaron al Señor Jesucristo en vida, antes de morir, y que anduvieron en su camino, van a ser resucitados y van a estar delante de la presencia de Dios para estar para siempre. ¿Qué dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses 4:17? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Es una promesa de nuestro Señor, que un día, si nos toca morir antes, hermanos, en el camino de Dios, el Señor tiene poder para resucitarnos. Todos vamos a resucitar. Todos un día vamos a estar ante la misma presencia de Dios. Lázaro se levantó en ese día. Claro que Lázaro volvió a morir más adelante. Y hay excepciones, como lo dice aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Hubo a quienes resucitaron, pero volvieron a morir. No se quedaron eternamente vivos aquí en la tierra. La mayoría de las personas vamos a morir. ¿Por qué digo la mayoría? Porque un día el Señor Jesucristo prometió que iba a regresar. Y cuando Él regrese, va a haber mucha gente que todavía esté con vida. Quizá a nosotros nos toque todavía estar aquí con vida y podamos verlo descender entre las nubes y ser arrebatados juntamente con Él, como lo dice este versículo de 1 Tesalonicenses 17. Los que quedemos seremos arrebatados juntamente con Él, y para estar con Él en las nubes, recibir al Señor en el aire. Qué hermosa promesa de nuestro Señor. No te preocupes si un día tienes que morir. No te preocupes si algún familiar tuyo ya murió, pero si murió creyendo en el Señor Jesús, si murió creyendo en Dios, si tuvo la oportunidad de escuchar y alcanzar a decir: Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Si así fue con esa persona que murió, un día tenemos la oportunidad de volver a verlas. El segundo punto también lo vamos a encontrar en los evangelios y se llama resurrección de la hija de Jairo. Jairo era una persona muy importante en ese tiempo, era uno de los principales de la sinagoga. Este hombre llamado Jairo tenía, les decía, mucho poder dentro de la iglesia en ese tiempo. Y dice en el Evangelio de según San Marcos, capítulo 5, versículos 22 en adelante, que vino uno de los principales llamado Jairo de la sinagoga, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amigos, mis hermanos, la hija de este hombre poderoso en la tierra no tenía poder ante la enfermedad, no tenía poder ante la muerte. Hermanos, nadie la tenemos. No tenemos autoridad ante nuestra vida, ante la vida de nuestros familiares. Solamente Dios tiene esa autoridad. Dijo este hombre: si tú pones tu mano en mi hija, ella va a sanar y ella va a vivir. Él estaba completamente confiado, a pesar de que Jairo andaba con un grupo de los que acusaban al Señor Jesucristo. Él había visto el poder que tenía el Señor Jesús. Él sabía plenamente, confiaba, tenía fe en que el Señor Jesús, solamente tocando a su hija, ella iba a sanar. Hermanos, no fue así. Más adelante dice que el Señor Jesús, en el versículo 24, el Señor Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo:
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? La peor noticia que pudo haber escuchado en vida este hombre: tu hija murió, tu hija ha muerto. Ya no molestes a Jesús, ya no hay nada que hacer. Hermanos, el Señor puede mostrarnos nuevamente, y esto es para que lo veamos nosotros, esto es para que lo vea la gente que escucha, que puede leer. Hermanos, esto es una historia real. Este pasaje es algo real que pasó hace cerca de 2000 años. Aconteció ahí en el pueblo de Jerusalén. Entonces, la hija de Jairo murió. Pero en el versículo 36 le dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Aquí vemos algo muy importante. La gente ya había visto que la niña había muerto, que la jovencita ya no estaba con vida. Pero Jesús le da una palabra de aliento a Jairo: no temas, no tengas miedo, tú sigue creyendo. Hermanos, estas palabras no son solamente para Jairo, el principal de la sinagoga. Estas palabras son para ti. Estas palabras son para mí. No temas. Dice en un salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Jesucristo le estaba diciendo a este hombre: no temas, yo estoy contigo. Este hombre en ese momento debió haber sentido un gran alivio. Hermanos, yo estoy leyendo y lo estoy sintiendo en mi corazón. Estoy sintiendo esas palabras y me están retumbando al momento de que me dice: no temas, yo estoy contigo. Aunque haya tanta muerte en el mundo, aunque estemos en medio de una pandemia, Dios está contigo. Solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Si un día tenemos que morir, hermanos, Jesucristo va a estar con nosotros. Y un día vamos a poder estar a su lado. Un día vamos a resucitar, no importa la forma en que nos toque morir. Un día resucitaremos y estaremos delante de su presencia. Versículo 39. Vean las palabras del Señor, donde les dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué pensarían la gente que había visto que la niña ya estaba muerta? Pero el Señor Jesús les decía: no está muerta, solamente está dormida. Y vean en el versículo 40, donde dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Hermanos, la gente se burlaba del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que digas que no está muerta si la estamos viendo? ¿Cómo es posible que digas eso? Porque había un propósito, hermanos. Porque el Señor Jesús iba a hacer el milagro de la resurrección. El Señor tiene poder de resucitar. El Señor tiene poder aún sobre la muerte. Hermanos, el mismo Señor Jesús venció a la muerte con poder. Y dice en el versículo 41, y tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo,
levántate. Con voz de autoridad, el Señor se acercó a ella, la tomó de la mano y dijo esas palabras: Talita cumi. Levántate. A ti te digo, levántate. No es si quieres levantarte, hermanos. Él tenía seguridad del poder que él mismo tenía, poder de Dios en el Señor Jesucristo. Levántate. A ti te digo, levántate. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Para qué le iban a dar de comer? Para que realmente vieran que estaba viva. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones les dijo a la gente que no se divulgue esto, que nadie se entere acerca de esto. Hermanos, ¿qué hacía la gente? Iban y contaban. Iban a otro lugar y lo contaban más allá. Los rumores, bueno, no eran rumores, era algo real. Esto se esparcía por toda la ciudad, las ciudades cercanas, de que el Señor tenía poder, de que el Señor había resucitado a Lázaro, el Señor había resucitado a la hija de Jairo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. El Señor Jesucristo tiene poder sobre tu vida. Hermanos, el tercer punto se llama la resurrección de Jesús. Amigos, esta resurrección es la más importante para ti y para mí en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue real. Jesucristo murió terrenalmente. Pero hermanos, Él no resucitó siendo un espíritu. Él resucitó en cuerpo, en un cuerpo terrenal todavía, quizá un poco transformado. Pero el Señor resucitó. Dice en los evangelios, y aquí donde voy a leer, capítulo 24, nos dice así, versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. María, Marta, se acercaron a la tumba el día domingo, muy temprano, muy de madrugada. Recordemos que lo que hemos visto, hemos estudiado, Jesucristo fue crucificado un viernes. Y Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Cuando estas mujeres vienen al sepulcro muy de mañana, se llevan una gran sorpresa. Versículo 2: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué maravilloso poder leer este pasaje. Les repito, no es algo inventado, no es algo que alguien haya creado y lo plasmó ahí en un papiro, en un papel. Es algo real. El Señor Jesucristo no estaba removida la piedra del sepulcro. Se acercaron a donde estaba su cuerpo tendido, pero ya no estaba en ese lugar. Jesucristo había resucitado. Versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Hermanos, la Biblia habla de ángeles. Dos ángeles que se pararon junto a ellas para darles un mensaje de fe, un mensaje de confianza, un mensaje de esperanza, que dice así, versículo 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué palabras tan resonantes que debemos tenerlas
grabadas en nuestro corazón. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amigos, se han hecho documentales, se han hecho estudios donde encontraron la tumba de Jesús, supuestamente encontraron la tumba familiar de José, de María, y dicen, ahí estaban los restos, hermanos. La palabra de Dios es real. Jesucristo ya no estaba en este lugar. Jesucristo había resucitado y dos ángeles en este momento lo estaban confirmando con estas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Maravilloso mensaje, maravillosas palabras de estos hombres de ropas resplandecientes, de estos dos ángeles que le estaban dando este mensaje positivo. Jesucristo está vivo y hoy todavía sigue vivo, porque el Señor Jesús ascendió al cielo entre las nubes y sus discípulos lo vieron, muchas otras personas lo vieron. Después de que resucitó, Jesucristo anduvo 40 días más aquí en la tierra. Dice la Biblia que se les apareció a muchas personas. Siguió haciendo milagros. 40 días más. Y un día ascendió al cielo y prometió también que un día, así como estaba ascendiendo, un día iba a regresar por su pueblo. ¿Por qué? ¿A dónde iba? ¿A dónde fue? Fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros que aceptemos al Señor como nuestro Salvador personal. Hermanos, amigos, tengamos plena confianza en Jesucristo. Sepamos que Él tiene poder. Así como resucitó a Lázaro, así como resucitó a la hija de Jairo, así como Él mismo resucitó, Él está prometiendo en 1 Tesalonicenses que todos los demás también vamos a resucitar un día si nos toca morir. Y le repito el versículo de 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que Dios los bendiga, hermanos. Y ojalá que tengamos presente este mensaje. Que nos llene de aliento, que nos llene de esperanza de que un día vamos a estar en la misma presencia de Dios. Un día podemos ver a nuestros familiares que murieron en Cristo. Los vamos a volver a ver. Vamos a poder estar nuevamente con ellos, porque también van a ser resucitados. Que Dios los bendiga. Voy a hacer una oración para despedir este mensaje. Padre bendito que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor. En esta noche nuevamente voy ante tu presencia, Padre Santo, para darte las gracias por estas palabras, Señor. Estas palabras que no son mías, Padre Santo. Estas palabras que son de la Escritura, Señor. De la Biblia, Padre Santo. Y que son tuyas, Señor. Te pido que estas palabras retumben en el corazón de cada uno de los que aquí escuchamos, Padre Santo. En mi corazón, Padre bendito. En mi familia y en la familia de cada uno de los que están escuchando, Señor. Te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros. Que nos llenes de bendición, que nos prepares para esta semana que viene, Padre bendito, y que te quedes con nosotros en nuestros hogares. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, amigos de Facebook, y hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.